Buenos días, Octavio. Buenos días, presidenta. Estamos en Ciudad Valles, en San Luis Potosí. Uy, en el fraccionamiento. ¿a qué temperatura están? Pues está haciendo calorcito, presidenta, debe ser como 28 grados más o menos. Ciudad Valles llega a 50 grados. Todavía. Ya más tarde va a ser más calor. Pero estamos muy bien. Estamos en el fraccionamiento Infonavit Villas de San Pedro y nos acompañan la secretaria de Desarrollo Social y Regional, María del Rosario Martínez Galarza, del Gobierno del Estado, el subsecretario de Ordenamiento Territorial, José Iracheta Carol, y desde luego nuestra beneficiaria que hoy va a recibir, junto con 48 familias más, su vivienda. Está con sus hijos. Presidenta, este es el evento número 31 de entrega de vivienda. Y informarle, presidenta, que en 101 desarrollos ya estamos entregando vivienda. De esos 101, en 35 fraccionamientos ya están colocadas el 100% de las viviendas. Nos quedan el día de hoy 66 fraccionamientos donde estamos todavía entregando vivienda, y en este mismo mes vamos a abrir 14 desarrollos más en todo el país. Hemos colocado al día de hoy 27.200 viviendas. Esto es a razón, presidenta, de 165 viviendas diarias. Son las que se están colocando hoy en el país. Así es de que aquí en San Pedro, Infonavit Villas de San Pedro, son 584 viviendas y decíamos vamos a entregarle a 48 familias. La meta aquí en San Luis Potosí, presidenta, son 38,000 viviendas. Ya llevamos contratadas más de 10,000 viviendas. Este mes, en estas próximas semanas, vamos a agregar 4,000 más y vamos a alcanzar el 35% de la meta del sexenio este mismo año y quizá un poquito más. La relevancia de este programa que usted diseñó, presidenta, es muy importante para todos los estados, porque nada más aquí en el estado de San Luis va a significar más de 24,000 millones de pesos, que equivalen a 2 años del presupuesto de obra pública de San Luis Potosí. Así es de que le agradecemos al alcalde de aquí de Ciudad Valles, a David Armando Medina Salazar, porque nos ha ayudado mucho, nos ha dado facilidades, y también reconocerle a la empresa constructora Parangón, porque la verdad, presidenta, están muy bonitos y muy bien hechos los departamentos estos, que ya sabe usted, 60 metros, sala, comedor, cocina, baño completo, cuarto de servicio, su pequeño patio, están muy bonitas, ahorita las vamos a conocer. Y ahora sí, presidenta, lo mero principal, que es la beneficiaria Adelaida Rivera Martínez, a quien le vamos a entregar simbólicamente, no simbólicamente, ya en la realidad, su vivienda. Adelaida es un caso especial porque ella es madre soltera, tiene 37 años, tiene 3 hijos. La mayorcita no pudo estar porque trabaja, tiene 23 años, ahorita les digo cómo se llama, tiene otros 2. Este muchachote tiene 21 años. Este joven tiene 15, pero Adelaida se quedó sola desde hace 7, 8 años porque falleció su marido. Y ella, con su trabajo, con su esfuerzo, ha levantado esta familia. Y yo ya hasta ahí le voy a parar porque el testimonio es importante que lo dé ella. Si usted nos permite, presidenta, le entregaríamos la vivienda y que ella nos cuente su experiencia y cómo se siente. ¿Dónde está la llave? ¿Dónde la escondiste? Aquí está, Adelaida. Buenos días, Adelaida. Hola, buenos días. Adelante, vamos a... Sí. Vamos a ver. No sé. Pasen, pasen. Adelaida, adelante.
Bueno, pues estoy muy contenta, muy agradecida por esta gran oportunidad de ahora sí que ser parte de las primeras beneficiarias de este programa de Infonavit de bienestar. Muchísimas gracias con usted, Presidenta Claudia Sheinbaum, por la oportunidad de brindarnos a nosotras las familias que pues ahora sí no teníamos un hogar, ¿verdad? Y que ahora gracias a estos nuevos programas vamos a tener una vivienda digna. Para mí, para mis hijos, muchísimas gracias. Estoy muy contenta, muy emocionada. Ahora sí que mi casa ahorita, hijo, eso, cuenta con una sala, un comedor, unas 2 recámaras, una cocina, un patio, ahora sí que un patio, tengo área de lavado y la verdad estoy encantada, fascinada con todo ello. En verdad es un sueño hecho realidad, que ahora tengo un patrimonio para ofrecerles a mis hijos, ya que es a base de mucho sacrificio, mucho esfuerzo, pero ha valido la pena. Estoy muy agradecida con usted, con los jóvenes de Infonavit, con todos. La verdad, han sido muy atentos hacia mí. En verdad, les agradezco demasiado. Muchas gracias, Adelaida. ¿Cuánto tiempo te tardaste en que te entregaran la vivienda desde que llegaste? No, pues fue muy rápido, la verdad fue muy rápido en el sentido de que yo vi la información por redes sociales, acudí ahora sí que Infonavit, fui a ver qué requisitos pedían y la verdad muy accesible, solamente bastaba con que tuviera 6 meses de antigüedad, que no tuviera ahora sí que ninguna otra vivienda o algo así y pues, ¿qué le digo? Muy fácil, muy rápido, no tardamos casi nada. Muchas gracias y muchas felicidades, sí. Adelaida. Gracias. A tus hijos también, gracias. Muchas gracias, felicidades. Sí, gracias, aquí estamos. Octavio. Sí. Gracias. Gracias. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días a todas, a todos, con su permiso, Presidenta. Vamos a repasar algunos de los indicadores más importantes que muestran la fortaleza de la economía mexicana, indicadores recientes. Vamos a empezar con esta publicación de la Organización de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, la UNCTAD, que salió esta semana, el cual volvió a ubicar a México dentro de los 10 países más importantes en términos de recepción de inversión extranjera directa. México captamos 41,000 millones de dólares en inversión extranjera directa, ubicándonos dentro de los países líderes en este rubro, en la economía global. Es una muestra de la confianza en las políticas de la administración de la presidenta Sheinbaum, en el marco macroeconómico, en la estabilidad de las variables macrofinancieras del país. Este dato fue publicado esta semana y creemos que es muy importante que se conozca para mostrar, digamos, la confianza que tienen los inversionistas en el país. La siguiente, por favor. También la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, publicó algunas variables muy importantes. El director del IMSS va a abundar sobre ellas en algunos momentos más. Quisimos traerles en esta parte el aumento en el salario mínimo, que ha tenido una recuperación histórica, pero México encabeza la lista frente a estos otros países. Si tomamos los datos del 2018 a la fecha, México se encuentra en primer lugar en materia de recuperación del salario mínimo, en materia de crecimiento del salario mínimo, lo cual muestra el incremento en la capacidad adquisitiva de las familias mexicanas. El reporte mostró el corte del 21 a la fecha, pero de 2018 hasta la fecha, con la misma base de datos, México está en primer lugar dentro de los países que han tenido la mejor dinámica en materia del salario mínimo. La siguiente, por favor. Tenemos la segunda tasa de desempleo más baja entre los países de la OCDE. Solamente Japón tiene un mercado laboral en mejores condiciones que
que la economía mexicana. Son cifras ajustadas por estacionalidad y coincide además con el promedio móvil de los últimos 3 meses por parte del INEGI, lo cual muestra un mercado laboral dinámico, un mercado laboral sólido que ha podido convivir, digamos, con estas dos variables que nos solían decir que no eran compatibles. Por un lado, un crecimiento del salario y por otro lado, un crecimiento de los empleos, una baja en el desempleo, ¿no? Esta falsa dicotomía que se había instalado en la narrativa se muestra aquí, que podemos tener un mercado en donde los salarios crecen y la tasa de desempleo se encuentra en niveles mínimos del registro de la serie. La que sigue, por favor. Vayamos ahora a la parte de comercio exterior. México y Estados Unidos comercian más que nunca. Si sumamos las exportaciones y las importaciones entre ambas economías, el intercambio bilateral alcanzó 839,000 millones de dólares, una cifra histórica. El dato que tienen ahí es el dato más reciente y son los últimos 12 meses acumulados. Las dos economías de Norteamérica se encuentran en un nivel histórico de intercambio comercial. La siguiente, por favor. No nada más hacia Estados Unidos, las exportaciones mexicanas en general, Estados Unidos y el resto del mundo, se encuentran igual en un récord histórico de 723,000 millones de dólares en los 12 meses acumulados hasta el mes de mayo de 2026, con una tasa de crecimiento anualizada de 15.6%. El sector externo mexicano muestra un dinamismo histórico, un dinamismo inusitado. Como pueden ver aquí, la tasa de progresión de nuestras exportaciones en los últimos 12 meses ha sido verdaderamente notable. La siguiente, por favor. La inversión, vamos a pasar a los rubros de inversión. La inversión creció 5.9% a tasa anual, iniciando un periodo de recuperación que la presidenta había aquí anticipado, digamos, en muy buena parte por programas como el programa de vivienda que lleva a cabo el Infonavit. La inversión en construcción creció a una tasa de 18.5%, la inversión residencial, en maquinaria y equipo 1.3%, y sectores, por ejemplo, como construcción ferroviaria, están creciendo a una tasa superior al 100%. Tenemos un buen inicio de este ciclo nuevo de inversión, impulsada en buena parte por los programas de inversión pública. La siguiente, por favor. ¿Cuál es la otra gran variable de la economía, además de la inversión? El consumo. El consumo representa casi las 2/3 partes de la demanda de la economía. El consumo privado creció 2.1%, una de las tasas más fuertes de los últimos meses, mostrando la solidez del mercado laboral, la buena progresión de los ingresos, de las remuneraciones, de los salarios y la estabilidad del tipo de cambio, la estabilidad de las tasas de interés, la estabilidad de la inflación. Eso está conduciendo a una mejora y a una retomada del ritmo de crecimiento del consumo privado. La siguiente, por favor. Si sumamos entonces consumo más inversión, tenemos la mayor parte de la actividad económica. Este es el índice de actividad económica. El dato abril mostró un incremento de 2.1% a tasa anual, pero quisiéramos destacar aquí la tendencia. La tendencia a partir de enero ha sido una tendencia ascendente, una tendencia muy sólida de progresión, y el índice ha alcanzado un nuevo máximo histórico en el mes de abril, un crecimiento acumulado de 2.1% en lo que va de este año. La siguiente, por favor.
De los sectores que más destacan dentro del incremento de la actividad económica está la actividad industrial, que incluye la construcción. La actividad industrial tuvo un crecimiento mensual de 2.1% en el mes de abril a tasa mensual, de nuevo impulsado por el sector de construcción, en particular el crecimiento en la actividad residencial, pero también en la inversión en el sector de energía eléctrica, en el sector de actividad ferroviaria. Es el nivel más alto desde octubre de 2024. Entonces tenemos, esta parte es muy importante porque aquí está la manufactura, está también la energía, gas y agua, que son sectores que impulsan al resto de los sectores de la economía. Entonces tenemos muy buenos datos para el mes de abril en actividad industrial. La siguiente, por favor. Mencionábamos que uno de los factores detrás del buen desempeño del consumo es el buen desempeño reciente de la inflación. La inflación llegó a 3.6% en la última lectura. Es el menor nivel en 8 meses. Esto es muy importante destacarlo. Son ya varias quincenas de bajas consecutivas y se encuentra de lo que se llama el intervalo de variabilidad del Banco de México. ¿Qué es esto? El Banco de México tiene un objetivo de inflación de 3% y se permite, digamos, un 1% hacia arriba, un 1% hacia abajo, como una especie de margen. Está ya dentro del nivel del intervalo de variabilidad del Banco Central, lo cual es una muy buena noticia y vale la pena mencionarlo. Esto no hubiera sido posible sin las instrucciones de la presidenta para dar incentivos para estabilizar los precios de los combustibles, los precios del jitomate, los precios de un conjunto de bienes que nos han ayudado a evitar que haya un repunte de la inflación en un momento en que la mayor parte de las economías del mundo están sufriendo un aumento de la inflación debido al choque de los combustibles, debido al conflicto en el Medio Oriente. Con su permiso, muy buenos días. Pues el empleo formal sigue creciendo y con él crece la protección social de millones de familias. Por eso creo que además de los datos hay que empezar hablando de las personas, porque detrás de cada empleo que se registra ante el IMSS hay historias distintas, pero todas tienen algo en común. Son familias que ganan tranquilidad. Un empleo formal no solamente es el ingreso, significa acceso a servicios de salud, protección frente a un accidente, incapacidades, una pensión para el futuro, un crédito de Infonavit como el de la señora Adelaida para poder con 6 meses de antigüedad adquirir una vivienda o una guardería. Y también, desde luego, una empresa que decidió apostar por crecer y por cumplir. Si vemos la primera, con esa perspectiva, informamos hoy que al cierre de junio de 2026 el IMSS registra 22.779.704 puestos de trabajo. Esta es la cifra más alta para un mes de junio desde que se tiene registro. La siguiente, tan solo durante el mes de junio se crearon 61,000 nuevos empleos. Y en el primer semestre de lo que va del año ya sumamos 262,628 nuevos puestos de trabajo. Si lo comparamos del plazo de mes a mes, es decir, de junio del 25 a junio del 26, son 454,338 nuevos puestos de trabajo afiliados al IMSS. Estos datos son especialmente relevantes en el contexto internacional complejo y confirman la fortaleza del empleo formal en nuestro país. La que sigue, por favor. Y también el crecimiento continúa siendo impulsado por sectores que son estratégicos, como podemos ver ahí: transporte y comunicaciones, comercio, servicios financieros, tecnológicos y también el tema del turismo, así como el tema del sector de la construcción y los servicios públicos de salud y educación. Pero no es solamente más empleo, también hay que hablar de su calidad. En la que sigue, por favor.
El salario base de cotización sigue creciendo en México, alcanza 669.1 pesos diarios con un crecimiento de 6.4%, es decir, está superior a la inflación. Esto significa que el empleo formal no solo incorpora a más personas, sino que también mejora su ingreso y fortalece su seguridad social. La que sigue, por favor. Y también es importante destacar que hoy 9.195.693 mujeres cuentan con un empleo formal registrado ante el IMSS, con lo que ya representan el 40.4% del empleo afiliado y continúan ampliando su participación en el mercado laboral. Y otro avance significativo es la incorporación de las y los trabajadores de plataformas digitales, la que sigue. Como saben, en octubre del 24 la presidenta presentó esta iniciativa y ya se materializó con 237,000 personas que ya cuentan con seguridad social completa para ellas y sus familias gracias a este nuevo esquema. Y más allá del número, pues hablamos otra vez de trabajadoras y trabajadores que antes estaban desprotegidos y que hoy tienen cobertura por riesgos de trabajo, atención médica, incapacidades, pensión y acceso a centros de educación y cuidado infantil, guarderías y prestaciones sociales. Además, se estima que para junio el tema del mundial también incrementó mucho la actividad económica en sectores como este. Y la que sigue, como ya lo ha mencionado el secretario Edgar Amador de Hacienda, estos resultados coinciden con lo que ha señalado ayer la OCDE, publicó este documento, Perspectivas del Empleo de la OCDE 2026, y destaco 3 datos. El primero es que México mantiene la segunda tasa de desempleo más baja entre todos estos 38 países de las economías más grandes y emergentes del mundo, solo por debajo de Japón. El segundo es que se registró un crecimiento de la productividad laboral superior al del promedio de la OCDE, 1.96 para México, 0.62 para el promedio de estos 38 países. Y también se destaca el crecimiento sostenido que ha tenido los salarios reales desde 2018 y desde 2021, es decir, ha habido un crecimiento en ese periodo de 122%. Ningún país ha tenido un crecimiento de esa dimensión sostenido en el salario mínimo. Y finalmente, Presidenta, si me permite, quisiera hacer una aclaración y precisión muy importante. La que sigue, han circulado anuncios falsos como estos en las redes sociales y hemos solicitado a diferentes redes sociales que los bajen porque son información falsa y que además promueven fraudes. ¿De qué se trata? Son estas inscripciones al IMSS con un pago a un tercero por precios increíblemente bajos, 200 pesos, 650 pesos, incluso modelos piramidales que dicen si tú consigues a 10 amigos que se inscriban, baja el precio. Aquí lo que queremos decirle a la gente es que esto es un fraude, las empresas no existen, se está simulando una relación laboral y quien acepta ese trato puede cometer un delito sin darse cuenta y perder su dinero, porque cuando se detectan se dan de baja y no van a recibir la atención. Entonces es importante que lo digamos, cuando detectamos estos registros se cancelan y no desaparecen empleos, desaparecen fraudes. Nuestro deber es proteger en ese sentido los derechos de los trabajadores, porque quien no tenga un patrón, en la que sigue, por favor, la que sigue, puede hacerlo de manera directa en el modelo nuevo de persona trabajadora independiente. No necesita intermediarios ni gestores, ni mucho menos poner en riesgo su dinero ni poner en riesgo su seguridad. Los datos creo que son muy claros. Este modelo ha crecido, son casi 500,000 de trabajadores por su cuenta que deciden incorporarse al IMSS. Entonces, sí queremos advertir y vamos a empezar una campaña para advertir sobre estos fraudes, porque además no integran las cuotas, no le pagan al IMSS y generan un fraude muy importante. Entonces, en resumen, los datos de junio muestran que el empleo formal en México sigue creciendo y mejorando su calidad, y desde luego el compromiso el IMSS es que este crecimiento vaya acompañado siempre de mejores servicios de salud, más especialistas, más infraestructura, más equipo y un trato digno para quienes depositan su confianza en la institución. Esa es una decisión que tomó Estados Unidos, eso es lo primero que hay que decir. La tomó para México y para Canadá. No es que porque han estado diciendo que porque
los índices delictivos, que por cierto el próximo martes presentamos, y hay una cifra histórica para junio de 2026 en la reducción de homicidios, muy importante. Pero bueno, dan distintos argumentos, como si hubiera sido un castigo al gobierno de México. No, es una decisión del presidente Trump para Canadá y para México relacionada con una visión proteccionista de su economía. Por eso inició su gobierno con aranceles a todo el mundo. En el caso de México, el tratado se mantiene como estaba establecido por los próximos 10 años. Así estaba, se mantiene por los próximos 10 años. Lo que puede ocurrir en los próximos 10 años es que los 3 países nos pongamos de acuerdo para alargarlo otros 16. En cualquier momento puede ocurrir eso. En este momento, en 2026, que es la revisión de 6 años que planteó el tratado por escrito, a los 6 años se tenía que revisar. Estados Unidos dijo, en este momento no nos interesan los 16 años, solamente 10. Y el tratado especificaba que si son 10 años y no se renueva 16, tiene que haber revisiones anuales. Eso está establecido en el tratado. Nosotros creemos que la revisión más importante es esta, la de este año. Porque una vez que lleguemos a un acuerdo con Estados Unidos, pues más bien el objetivo, si se mantiene lo de un año, porque también puede cambiarse a los próximos 6 años, no necesariamente es algo definido fijo, en todo caso sería la revisión del cumplimiento de lo que acordamos este año. Entonces no hay incertidumbre. Por supuesto que nosotros lo que queríamos era 16 años, dado que el gobierno de Estados Unidos decide solamente los 10 años, pues hay que ponernos de acuerdo en estos 10 años cómo va a continuar el tratado. Y pienso, la verdad, que se va a renovar por otros 16, aunque sea dentro de 4 o 5 años, porque la integración económica es enorme. Nada más las empresas IMEX, que son aquellas empresas que importan y exportan, lo que llamábamos la maquila, que ya no es esta maquila de exceso de mano de obra para ciertos sectores, sino que ya a través de este esquema IMEX se fabrican partes de robots, se fabrican turbinas de avión, es decir, es una ingeniería mucho más especializada. Son alrededor de 3 millones de empleos, nada más vinculados con la industria IMEX, directos, sin considerar los empleos indirectos. Está tan integrada en nuestra economía que aún con las tarifas, con los aranceles, seguimos exportando más a Estados Unidos y estamos comprando más también de Estados Unidos. Somos el primer país comprador de productos de Estados Unidos. Esto se lo he dicho al presidente Trump en las llamadas que hemos tenido. Es decir, hemos dejado de comprar de Asia, sobre todo con los países con los que no tenemos acuerdo comercial, y estamos comprando más de Estados Unidos. Y también estamos vendiendo más a Estados Unidos. Esta integración económica que se ha dado por los últimos 30 años, pues es muy difícil romperla. Eso no quiere decir que nosotros no miremos también a otras regiones del mundo. Entonces también estamos en eso. Ayer se aprobó la actualización del tratado con Europa, en el Parlamento Europeo. Entonces ya se aprobó y seguimos avanzando con la relación con otros países. Pero esta visión pesimista que se quiere dar, pues no es tal, porque miren nada más los resultados. Y tenemos que competir como región con China, ¿no? Sí, pero somos el principal socio comercial. Durante un tiempo muy importante, el principal socio comercial de Estados Unidos fue China. Ahora, con todo y el arancel a vehículos, acero y aluminio, seguimos siendo el primer socio comercial de los Estados Unidos. En una última pregunta, ¿cómo va la captación fiscal en este año? ¿Tenemos buenas noticias? Va bien, va similar a la recaudación del año pasado, que fue muy buena. El año pasado fue
excesivamente buena. Y este año pues vamos en un ritmo más o menos similar al del año pasado. A esa parte no me la… Bien en el libro. No la capté. Sí, sí. En efecto, tienes razón, hace unos días salió en el periódico Reforma un resumen, según esto, del libro de Ken Salazar, que todavía no está publicado, hasta donde entiendo, ¿no? Todavía no se puede adquirir, hasta finales de julio. Pero según esto viene un adelanto, donde, a ver, no sé si tienes ahí lo que salió en Reforma, que dice el libro de Ken Salazar. Teme AMLO que hable el Mayo, eso lo dice Ken Salazar en su libro. Sin embargo, ¿cuál es su fuente? La que tú dices, un empresario del que no quiere decir su nombre. Y ayer sale publicada una entrevista que en efecto no sabemos si fue hace unos días, creo que el 3 de julio creo que fue cuando salió la entrevista, y ayer se movió mucho en las redes sociales, en donde le dice, no sé si la tienes ahí. Bueno, sobre eso en el libro usted cita a una persona que supongo que la traducción es el susurrador, ¿no? Quien le dice que el presidente López Obrador, y cito, está muy preocupado por la información de que Estados Unidos puede obtener del Mayo y sigue como si el Mayo Zambada pudiera soltar la sopa. ¿Quién es esa cita? ¿Es alguien que nos puede decir quién es? ¿Y por qué el presidente entonces López Obrador estaba tan preocupado? Mira, Jorge, primero yo nunca tuve evidencia que López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, licenciado, estuviera haciendo cosas de ese tipo. Esa evidencia nunca se me presentó. Y eso lo digo y sí le tengo respeto yo al presidente López Obrador. O sea que no hubo acuerdos con narcos, no había acuerdos de López Obrador con narcos. Yo no tengo a conocer que eso ocurría, ¿no? Y lo preguntaba y eso no lo tenía. Lo que pasaba en esos tiempos es que se hablaba mucho de estas preocupaciones, todos lo estaban hablando. Estaba en la prensa, estaba en la mañanera, estaba donde quiera, ¿no? Entonces, sí, me hablaban muchas personas de eso, de esa preocupación, pero ahí es donde se para ese capítulo. La entrevista se publica hace 18 horas a partir del día de ayer. Nueva manera de contexto. Qué bueno que lo aclaras. Permítame insistir sobre este perfil, diría el clásico, suponiendo sin conceder que fuese cierto lo que menciona relacionado a la fuente del señor Ken Salazar, un empresario que antes apoyaba al presidente López Obrador y ahora no, y que particularmente esta fuente se encarga de proseguir con la narrativa de narcopresidente al embajador de los Estados Unidos, pues está para asumir de quién se trata, presidenta, ¿no? Bueno, que cada quien saque sus conclusiones de quién se trata, es como… las probabilidades son muy pocas de que sea muchas personas, todos estamos pensando en una. Lo que es importante aquí, porque nosotros ayer dijimos, aunque el ex embajador plantea otra cosa, que se le mintió al gobierno de México en su momento. Y la prueba es la exposición del avión donde el FBI lo pone como si hubiera sido resultado de una operación del FBI, de la llegada de dos miembros del cártel organizado, de la delincuencia organizada, del cártel de Sinaloa a Estados Unidos. Y ayer Rosa Isela presentó claramente cómo fue este proceso. ¿Qué argumentos adicionales podemos dar aparte de la declaración de Ken Salazar hoy, relacionado con que no había ningún vínculo del gobierno del presidente López Obrador, en particular con este grupo delictivo? Pues la detención de Ovidio Guzmán.
la detención de muchos otros que estaban vinculados con este cártel. ¿Qué diferencia tiene con los gobiernos anteriores? Pues que durante el gobierno de Fox se fuga de la cárcel el Chapo Guzmán en el 2001 y no es detenido hasta el 2014, que por cierto se vuelve a fugar y lo vuelven a detener. Pero del 2001 que se fuga de la cárcel al 2014 no hay detención de él. Y además está ya la sentencia García Luna, en donde el propio jurado de Estados Unidos dice claramente que había vínculos y recibía dinero de ese mismo grupo delictivo García Luna, que fue con Fox, el titular de la Agencia de Investigación Criminal, y con Calderón, su secretario de Seguridad. Entonces, es la declaración de Ken Salazar relacionado con esto del ex embajador. Y al mismo tiempo, pues todas las detenciones que hubo en el periodo del presidente López Obrador de personajes de este grupo delictivo. Notorio, público. A ver, ¿cómo se llama otra vez? Eduardo Feynman. Eduardo Feynman. Una persona, porque no sé si podemos catalogarlo como periodista, que inventa, porque así tal cual inventa, que el equipo ecuatoriano había recibido amenazas de algún grupo del crimen organizado para que no ganara el partido con México. Primer problema, bueno, y aparte eso que pone en un mensaje lo comparte Salinas Pliego en su cuenta. Pues eso es importante, porque no es que lo haya dicho esta persona, sino que además se comparte en la cuenta de Salinas Pliego, como diciendo esto es verdad. Bueno, el propio equipo ecuatoriano dijo que era absolutamente falso. Pero el asunto es minimizar a la selección nacional y su gran triunfo frente a Ecuador y hablar mal de los mexicanos. Ahora, esa es la derecha mexicana y la derecha extranjera o de otros países. Y lo voy a poner, no sé si lo tienes, bueno, lo que dijo, porque es indignante, pero nada más para que vean, un presunto periodista, vamos a llamarle así, un pseudo periodista, lo que dice de las y los mexicanos. Y este es el aliado de la derecha mexicana. O sea, la derecha mexicana no quiere a las mexicanas y a los mexicanos, no quiere al pueblo de México. Cuando hay una, ¿cómo? A ver si ustedes se acuerdan, un axioma en las matemáticas que es: si A es igual a B y B es igual a C, A es igual a C, ¿no? ¿Cómo? Transitividad, exactamente. Si A es igual a B y B es igual a C, pues A es igual a C. Entonces, si este periodista odia a los mexicanos y la derecha mexicana quiere a este periodista, pues la derecha mexicana odia al pueblo de México. Es transitividad directa. Pero vamos a ver lo que dicho. Indignante. Ya quisiera. Hinchaste entonces por Noruega, por Inglaterra, México. ¿Con quién fuiste, Edu? Yo quería quedar en Inglaterra. Detesto a los mexicanos. Claro, los detesto con mi alma. El ahorita ese se los puede meter en el orto. Pero yo estoy con vos, Edu. Yo quería que perdiera México. No, detestables los detesto. esos tipos. El que sacaste hace unos días, ¿te acordás del periodista que la te envidia que los mexicanos le acordás? tienen a los argentinos, no solamente en el fútbol, en todo. No se envidian. Quieren ser como nosotros y no les da el piné. Pero no son clásicos, para nada. Y menos en el fútbol, ¿viste? La verdad son de madera. Bueno, ahí está para todas y todos, pero, repito, lo interesante de esto
No solamente es la indignante declaración de este personaje ante el pueblo de México, lo que piensa de lo que somos las y los mexicanos, sino sus amistades, los que lo levantan, los que se toman foto con él, los que lo retuitean, bueno, ya no se dice retuitear, ya no sé cómo se dice, los que comparten en X sus dichos, pues es la derecha mexicana y particularmente un personaje de la derecha mexicana, que por cierto está en concurso mercantil su televisora. Nada más lo digo como nota. Ayer salió en los periódicos. Bueno. Todavía tengo una pregunta más. Rápida, breve, de hecho. Sobre el indignante. Pero habla de quién es. Y como lo digo, el que no quiera al pueblo de México, el que no quiera a México, nunca le va a ir bien. Nunca. Porque el pueblo de México es digno. Y miren que tenemos historia de dignidad. Sí, muchas gracias, Presidenta. Y efectivamente este programa de Vive Saludable, Vive Feliz, que empezó el año pasado en abril, en el ciclo escolar del año pasado, continuamos todo este ciclo escolar que ya está prácticamente concluyendo para escuelas primarias públicas de todo el país. Se visitaron cerca de 85,000 escuelas primarias públicas, como lo ha dicho la Presidenta, midiendo tres aspectos de la salud de las niñas y los niños. El primero es su peso y su talla, también un examen de agudeza visual de la vista, que también empieza a ser preocupante ver temas de incremento, de disminución de agudeza visual por uso de pantallas, televisiones y demás, y también el tema de la salud bucal para la identificación sobre todo de caries. En ese sentido, justo nos acabamos de reunir con el doctor Kersenovich y Mario Delgado para preparar dos cosas. Primero, que ya tenemos un expediente de 10.8 millones de niñas y niños de escuelas primarias públicas de todo el país. Ahora, ese informe, que es como la boleta de la salud, así como la de las calificaciones, se les entrega de manera física y también pueden bajarlo en la plataforma los padres de familia, las mamás, los papás y los tutores, con el propósito de decirles cuando hay un dato, por ejemplo, de obesidad o también de peso bajo, que acudan al centro de salud. Identificar el centro de salud o la unidad de medicina familiar como un espacio de la salud, no solamente de la enfermedad, que ahí se pueden prevenir enfermedades y también recibir más recomendaciones y el seguimiento de las niñas y niños sanos para que se mantengan justamente sanos. Ya han acudido cerca de 700,000 niñas y niños con sus papás a centros de salud a partir de esta difusión. Creemos que ahora estamos entrando en una etapa muy importante que son las vacaciones, porque también hay que entender que un padre, una madre de familia, que aunque tenga la información, está trabajando, es difícil que pueda llevar a las hijas y a los hijos, a menos que sea en fin de semana. Entonces, estamos buscando también esa posibilidad de impactar mucho en fines de semana estas consultas. Un primer dato que estamos revisando: 18% de las niñas y niños de escuelas primarias, de estos 10 millones, tienen obesidad. Y es importante llevarlos para que puedan recibir esta atención y también identificar y difundir más lo que acaba de decir la Presidenta, cómo la obesidad es una condición que puede desarrollarse y llevar a otros padecimientos, los dos más graves que tenemos en el país, la diabetes y la hipertensión. Y también en el tema de la vista, ya son cerca de 200,000 niñas y niños que después de este examen de agudeza visual ya se van a un examen de optometría ya con oculistas y que se les entregan de manera gratuita los lentes. También algo importante, hemos atendido a 122,000 niñas y niños con caries, que también es parte de este asunto del consumo de alimentos chatarra o con alto contenido en azúcar, refrescos y demás, y bueno, también se deben de atender. Se hace mucha promoción de técnicas de cepillados. A los 10 millones de niñas y niños se les aplicó flúor. La salud bucal es más allá de los dientes, es todo un tema. Entonces, pues es un programa que ya con los datos se está analizando, sobre todo para las siguientes etapas. Y lo que queremos es continuar
Por ejemplo, un niño o una niña que salió de sexto de primaria, que se acaba de graduar de sexto de primaria este año, también le vamos a seguir dando seguimiento, aunque ya esté en secundaria y que ya tenemos los datos. Y ahora pues entran los nuevos alumnos a primero de primaria. Con eso vamos a tener, pues, la verdad que el registro nominal más grande que ha existido en el país y de la acción radicalmente más preventiva, es decir, ir antes de que aparezca la enfermedad para prevenirla. ¿Y los universitarios? Sobre los universitarios, si me permite, Presidenta, y es un dato bien interesante, desde hace muchos años existe el conocido como seguro facultativo, es decir, todos los estudiantes de educación superior, técnica y universidades tienen el seguro de enfermedades y maternidad, es decir, están asegurados en el IMSS. Durante muchos años esto se registraba poco. Hoy, gracias a las políticas de la Cuarta Transformación, se han incrementado en 1 millón los estudiantes que tienen el derecho de acceso a la atención médica del IMSS con el seguro facultativo. Pero todavía más importante, de ese 1 millón de estudiantes universitarios que se han incorporado, hay muchos más que están acudiendo y usan el seguro social. Esto toda vez que se enfocó mucho a estudiantes de bajos recursos, que quizá esa condición era lo que los excluía de la educación superior. En ese sentido, algo que hemos estado trabajando mucho con la presidenta, con el doctor Krsenovich, son estos nuevos consultorios de atención primaria a la salud y sobre todo los que ya tenemos de enfermería, para que el primer paso sea registrarse en el Seguro Social ahí, y ahí se pueda iniciar todo el expediente y podamos identificar con tiempo a un estudiante joven, sano, o incluso que presente algunos indicios de alguna enfermedad, pero desde la edad sana. No hay nada mejor que iniciar un tratamiento que no necesariamente siempre es farmacológico, a veces son de recomendaciones de conducta, de actividad física y demás, en el momento en el que la enfermedad aún no aparece. Recordemos que las enfermedades crónicas no transmisibles, básicamente la diabetes, la hipertensión, que luego llevan a la insuficiencia renal, muchas veces son asintomáticas, no lo sabemos, pero cuando llegan no se pueden curar, solo se pueden controlar. Por eso la lógica preventiva y más entre estudiantes nos parece clave. Y con un elemento adicional que estamos impulsando mucho en universidades, que es la salud mental. También empezar a identificar temas de ansiedad, depresión, malestar psicológico desde el primer nivel de atención.